Queridos televidentes de Suyapa TV, aquí estamos una vez más en sus hogares. Hemos entrado a sus hogares para llevarles un programa más de la Hora de la Familia. Doña Ana Lucía Costa de Celaya, doña Gracia de Villeda, su servidor Roger Martínez, gracias al patrocinio de la Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC. Estamos aquí listos para llevar uno de esos temas que tiene que hacer pensar mucho a los padres que tienen hijos casaderos e hijas casaderas, para poder transmitirles unas ideas que son fundamentales para que puedan entender realmente de qué va el matrimonio y sobre todo qué cosas hay que pensar antes de casarse. Vamos a hablar de cuáles son las situaciones, las ideas que hay que considerar antes de casarse, y ojalá ahí también los esté viendo gente joven que esté hablando ahorita de matrimonio, que esté pensando en casarse próximamente o más adelante, para que puedan pensar sobre estas cosas. Porque, o sea, el matrimonio, doña Gracia, siempre ha sido una aventura complicada. Pero yo tengo la impresión, y no es que todo tiempo pasado fue mejor, Luchi, pero como que el mundo, en vez de irse simplificando, se ha ido complicando más, por un lado. Pero por otro lado, creo que como los estudios de orientación familiar se han ido cada vez profundizando más, cada vez hay más autores que se dedican a escribir de estas cosas y universidades que tienen estudios sobre temas de familia. Entonces, de alguna manera se ha sistematizado mejor todo este tema del noviazgo, el matrimonio, la educación de los hijos. Pero tal vez justamente el tema del que menos se ha escrito y hablado es el tema del noviazgo. Y muchos muchachos, muchas muchachas emprenden esa aventura compleja sin tener las ideas claras. Y queremos hablar de eso, o sea, cuáles son aquellos asuntos que tenemos que considerar antes de casarnos. E insisto, nos puede servir a los padres para orientar a los hijos o a la gente joven que ve este programa, porque también lo ve gente joven, solteros, y que pueden considerar estas ideas, ¿no? Y pensar sobre ellas. Porque creo que uno no se termina nunca casando con toda la preparación que uno debería, pero por lo menos tener algo. ¿No es cierto, doña Gracia? Sí, en el último sínodo de la familia, una de las conclusiones establecía que los padres de familia ordinariamente no ponemos la misma intencionalidad hablándoles, preparándoles para la vida de casados, para la vida de familia, que ponemos para prepararles académicamente. O sea, desde que nace un niño uno ya está pensando en la escuela, en la universidad, en que sea profesional. Y esto en general los padres de familia pues lo deseamos y es muy bueno, porque es prepararlos para el mundo del trabajo. Pero no tomamos el tiempo como para hacerles reflexiones sobre lo que les va a hacer falta a la hora de empezar ya una vida familiar propia. Esas reflexiones, ¿verdad?, donde ellos mismos tienen que aprender a conocerse, porque no es que me voy a casar porque ya tengo trabajo o porque estoy enamorado o porque tal, sino porque también tengo las cualidades o tengo la capacidad de desarrollar una relación a largo plazo. Porque eso es el matrimonio, es una relación a largo plazo. Permanente, exactamente, estable, sí. Y desde la perspectiva pues católica es para toda la vida. Entonces la toma de decisión más importante. Entonces lo que tengo que ver es si yo estoy consciente de qué me va a hacer falta para poder sacar adelante esta relación. Y claro, yo no quisiera plantear el programa en negativo, pero sí tengo que plantear algunas ideas equivocadas, Luchi, que pueden estar por ahí. Y que realmente lo que ha pasado es que ha llevado a unas relaciones que terminan por romperse, porque situaciones que no se han considerado y que se espera. Hay un dicho antiguo, ¿verdad? Me encantan los refranes, ¿verdad? Porque yo soy del área rural y entonces crecí oyendo muchos refranes. Pero hay un refrán y hay que tener como el contexto, ¿verdad?, de lo que es, por ejemplo, ver cargada una mula o un caballo cuando se ponían, ¿verdad?, o en un burro un aparejo, ¿verdad? Algún paquete, algún saco arriba con frutas, con verduras, y decían, en el camino se arreglan las cargas. Es decir, o sea, pues es posible que al principio no estén bien colocadas,
Pero en la medida que el caballo vaya trotando, pues vamos a ir arreglando las cargas para que no se caigan. Y a veces se comete ese error en el matrimonio. O sea, es decir, está el noviazgo, ella se da cuenta que él tiene unos defectos notables, o él se da cuenta que ella tiene unos defectos notables. Por ejemplo, que no tiene control de las emociones, o sea, que explota por nada. O que le gusta empinar el codo. O que gasta muchísimo, ¿verdad? O sea, que efectivamente, ¿no? Bueno, ya hemos hablado, ¿no? Gente que tiene mal carácter y dice, no, yo con mi amor lo voy a curar. ¿Qué pasa en esos casos, Luchi? Bueno, creo que nosotros que damos además cursos prematrimoniales, uno suele ver dos, ¿verdad? Digamos, errores comunes. Uno es simplemente no conocer. Vemos muchas parejas que llegan con un conocimiento muy superficial del otro, por la manera en cómo viven su noviazgo, porque no se conocen en las buenas y en las malas, sino que es más un conocerse en la fiesta, ¿verdad? Haciendo cosas, pero no, digamos, no profundizando. Entonces se casan sin saber bien cómo es el otro. Y la otra cosa, lo que usted decía, que se casan pensando que van a lograr cambiar a su cónyuge, a su futuro esposo o esposa. Y lo cierto es que es muy difícil cambiar. Si nosotros que nos proponemos año con año, sobre todo en Año Nuevo o incluso como objetivo de Cuaresma, uno dice yo voy a tratar de cambiar este defecto que tengo y es muy duro, es muy difícil, ¿verdad? Supone un reto enorme y muchas veces empezamos como muy ilusionados y ya luego vamos dejando en el camino el objetivo, mucho más cambiar a otra persona. El matrimonio no es un reformatorio, el matrimonio no es una terapia, ¿verdad? El matrimonio es dos personas que deciden, ¿verdad? Con la voluntad, pues salir adelante a pesar de los obstáculos y las dificultades. Entonces, cuando la persona dice, bueno, es que él es así, pero conmigo no. Entonces, pensar que ya, ¿verdad? Luego la vida nos va a entrar la rutina, esa mala rutina, el cansancio, los problemas, los hijos. Pensar que con uno va a ser la excepción es un error gravísimo, ¿verdad? Uno tiene que... Yo tenía una amiga, una señora muy mayor, pues mucho mayor que yo, que decía, mira, Luchi, antes del matrimonio uno tiene que abrir bien los ojos, ¿verdad? Conocer bien con quién se casa. Y ya luego cuando te casas, mejor como entrecerrarlos, porque al contrario, uno tiene que dejar pasar muchas veces los defectos, esos malos ratos, la forma en como esta persona, ¿verdad? Entramos en dos mundos que tratan de verdad de hacer un solo camino y pensar que de por sí ya somos distintos, que nos criaron de maneras diferentes, que con la edad, con los retos de un matrimonio, ¿verdad? Normal, va a suponer mucha exigencia de parte de los dos para hacer que las cosas salgan bien y todo marche, no digamos defectos graves que nos molestan o que nos preocupan desde antes. Claro, lo que pasa es que el argumento en estos casos, doña Gracia, es cabal eso, no, pero es que con el amor lo voy a cambiar. ¿Usted cree que, claro, uno puede luchar siempre en contra de un defecto, todos podemos mejorar? El cónyuge nos ayuda a mejorar, ¿verdad? Es una especie de maestro en el camino de la vida también el cónyuge. Pero yo creo que más bien, si no se ponen los medios, y si la persona también no está dispuesta a luchar por mejorar ella, no esperando que el otro lo cambie, más bien hay muchos defectos que en vez de irse como disminuyendo, se van acentuando. Y eso definitivamente, porque uno va como mutando, así como dicen, un niño que miente chiquito, cuando es pequeño es descarado a la hora de mentir, pero a medida que va creciendo va aprendiendo el arte, como dicen, de adobar y de esconder esa error que comete constantemente. Entonces, en el matrimonio, lo difícil es, ¿verdad?, cuando a priori uno sabía que el novio o la novia tenían determinados defectos, cuando no se ha hablado de ello, cuando no se ha puesto como el propósito de ir luchando para poder mejorar,
pues aquello termina siendo, ¿verdad?, algo que va molestando, algo que es como un clavo que se va enterrando más y más. Pero en eso siempre se nos ha enseñado, ¿verdad?, que el matrimonio es un camino de mejora. Desde la perspectiva pues cristiana es un camino de santidad, porque yo voy luchando por cambiar esos defectos que tengo por amor a la otra persona. Pero para que yo sepa qué es lo que le molesta a mi marido, o que mi marido sepa qué es lo que le molesta de mí, ¿verdad?, tiene que haber, por un lado, sinceridad. Por otro lado, tener prudencia y tacto para decir las cosas. Claro. Porque es como decir, mira, fíjate que tal cosa me cuesta. Cuando haces esto, me duele. Pero eso es mejor hacerlo antes. Pero sí, lógicamente que desde el noviazgo, pero también lo va a tener que ir haciendo, porque nunca el noviazgo va a presentar todas las situaciones que se dan en la convivencia. Claro. Porque hay cuestiones, hay hábitos, hasta temas de orden, temas de organización. O sea, uno no puede estar consciente de que mi esposo es desastroso o mi esposa es, verdad, incapaz de mantener el orden en la misma casa o apartamento donde vivamos. Y esas cosas molestan. O sea, porque si Luchi decía, somos dos mundos diferentes, hemos sido criados de una forma distinta, las exigencias que nos han planteado son diferentes. O sea, supóngase que usted viene de un hogar donde su mamá y su papá constantemente le hablaron del tema del orden, vaya, para poner algo fácil. Y pues logró usted desarrollar una serie de hábitos, y luego se casa con alguien que hasta que ya está conviviendo con ella, se da cuenta, ¿verdad?, que tiene una desorganización constante. Entonces ahí es esa ayuda que necesita sinceridad, tacto y prudencia para ayudar a que la otra persona vaya gradualmente cambiando. Ok, la otra cosa que es esencial, bueno, y es que este es el tema de la convivencia familiar, es el tema de la comunicación. O sea, Luchi ya de alguna manera lo mencionó, y es que la gente joven hoy no habla mucho. O sea, uno ve las parejas y está cada uno con su pantalla, por ejemplo, ¿verdad? Y eso impide que haya un mayor conocimiento. Doña Gracia decía, si uno realmente se termina de conocer hasta que se casa, resulta de que ahora, por todas esas interferencias que hay, habla menos, por lo tanto se conoce menos, casi que va como a ciegas. O sea, ¿cómo ayudarle a los hijos? ¿Cómo hacerle ver, Luchi, que la comunicación es algo fundamental para que realmente el día de mañana su matrimonio funcione? Es que hay que pensar que la comunicación no solo, o sea, es un pilar fundamental en la relación, porque es cuando ponemos en común, es decir, cuando el otro se entera de lo que pienso, de lo que siento, de lo que me está afectando, de mis anhelos, de mis convicciones, mis deseos, de lo que me frustra. Y entonces es ahí donde se van resolviendo. Digamos, una de las cosas que logra una buena comunicación es resolver diferencias, resolver problemas. Yo siempre pienso que todo se puede decir si lo decimos en el tono adecuado, en el momento adecuado, ¿verdad?, con la intención adecuada, porque muchas veces decimos cosas como para hacer sentir mal al otro, y en realidad lo que queremos procurar es, pues, ir mejorando, ¿no?, en el trato, en el día a día. Pero además de resolver problemas, la comunicación nos hace sentir valorados. Cuando uno habla y el otro lo escucha, ¿verdad?, y lo escucha atentamente, no viendo la televisión o la pantalla, ¿verdad?, o con el libro en la mano, sino que realmente nos da ese tiempo, nos pone ese hombro cuando algo nos preocupa, por ejemplo. Es ahí donde nos sentimos conectados, entendidos, ¿verdad?, sentimos la empatía del otro. Y luego esa visión de equipo, ¿no?, de que estamos juntos en esto, también se logra a través de la comunicación, donde yo me siento acuerpada, donde siento que el otro, ¿verdad?, me acompaña en las penas y en las alegrías. Pero cuando cortamos la comunicación, cuando dejamos de contar con el otro,
de escucharle al otro también lo que trae dentro, ¿verdad? Lo que le preocupa. Es ahí donde entra el distanciamiento en las parejas, donde entra, se van enfriando las parejas, el matrimonio. Y aunque tal vez no haya nada que en realidad, ¿verdad?, sea un gran conflicto, gran pleito, el silencio va, ¿verdad?, ocupando un espacio muy grande y ya luego nos hace pensar que tal vez algo anda mal, que quizá no tenemos futuro como pareja, como matrimonio, que, ¿verdad?, hay otras opciones, que el pasto de repente se ve más verde en otro lado, porque los silencios realmente van poco a poco matando el amor. Sí, y luego además, como hemos hablado en otros programas, ahora que la gente está como muy centrada en sí misma, dicen, ¿y yo por qué lo voy a aguantar? Si realmente yo puedo ser feliz solo, ¿no? O sea, hay una cantante famosa, ¿verdad?, que hace unos meses se pegó muchísimo una canción, ¿verdad?, que se llama Flores. ¿Sabes de qué estoy hablando? Dice, bueno, o sea, había tenido una relación de mucho conflicto, dice, hasta que descubrí que yo puedo mandarme flores a mí misma, escribir mi nombre en la arena, hablar conmigo mismo por horas, con lo cual yo no necesito a nadie más. Pues miren, esa es una canción, ¿eh? Esa es una canción. Y si bien es cierto, uno tiene que también disfrutarse a uno mismo y pasarla bien uno solo, el silencio, por ejemplo, disfruto mucho el silencio, ¿verdad? Y leer y efectivamente estar uno solo, ¿verdad? Creo que y no hace falta ser monje cartujo, ¿verdad? Pero realmente creo que en general los cristianos tenemos que valorar ese libro maravilloso del cardenal Sara que se llama La fuerza del silencio, ¿no? Y efectivamente, ¿verdad?, es importante el silencio, pero uno necesita, o sea, el ser humano es un ser gregario, necesita de otra persona, y quién mejor que alguien a quien uno quiere. Pero tiene que empezar desde antes. Por ejemplo, doña Gracia, una de las cosas que es esenciales es que aquellos que se van a casar estén conscientes que va a haber conflicto, porque si no, estamos mal. Y es un error que muchas veces yo he visto cuando una pareja está en dificultades, dice, es que somos demasiado diferentes. Entonces hay que repetirles e insistirles que la diferencia no es el problema, que siempre vamos a ser diferentes. Todo lo que había mencionado Luchi, somos distintas familias, distintas costumbres, distintas experiencias vividas, y como dicen, cada cabeza es un mundo. El problema es el no saber conciliar las diferencias, el no saber, ¿verdad?, cómo hacer compatible tu singularidad con la mía. Y ahí, lógicamente, entre medio está el tema de la comunicación, ese no saber decir, no saber expresarse, esos silencios prolongados, eso va dañando, o la misma forma, una comunicación agresiva, que hoy se está dando la comunicación agresiva, tremendo, que sí. es a base de insultos, con el tono y el ánimo de herir y destruir a la otra persona. Yo creo que eso es el tema de la violencia intrafamiliar, arranca ahí. Claro, sí. O sea, la llave de la violencia intrafamiliar es esa comunicación agresiva que tristemente hoy se ha hecho como normal y ordinaria, porque los jóvenes entre amigos en las redes sociales mal. Se insultan. Exactamente. Se dicen cosas que no se dirían a la cara. Eso es lo que pasa. Entonces eso ha ido a formar parte de la cultura de la convivencia, ¿no? Y entonces cuando eso se va, no se da ese tipo de comunicación que permita la armonía, que permita el llegar a comprender lo que la otra persona siente, es lo que hace que entonces muchas veces me sienta yo como que estoy fuera de lugar o como que esta no es la persona adecuada. Y cuando también uno cae, y ahí nuevamente, ¿verdad? Uno de los elementos que ha contribuido a eso es cuando uno empieza a recordar, y entonces mejor me hubiera casado con este, o mejor estuviera, ¿verdad?, con aquel que fue mi novio de juventud. Porque entonces empieza uno a divagar y a no enfrentar la realidad. Sí, se llena de fantasía. Al no sí. tener esa madurez de reacción que muchas veces falta, porque aunque se tengan 30, 40 años, se puede ser profundamente inmaduro por la forma de reaccionar o por la forma de enfocar las cosas. Entonces, la diferencia no es un problema. El problema es no saber o no poner la intencionalidad para conjugar tu singularidad con la mía. Claro, y luego yo creo que, miren,
todos tuvimos hermanos, hay muchos que son hijos únicos, pero en general, o sea, en general uno tiene por lo menos un hermano. En mi caso yo tuve 6. Y es normal el conflicto entre dos seres humanos, es normal el conflicto, hay conflictos entre hermanos. Entonces también es normal que haya conflictos entre los cónyuges. El asunto es saberlo resolver. Y de eso hay que hablar cuando uno está viviendo la etapa del noviazgo. Y otra cosa que quiero que Luchi desarrolle, que es clave que tengan claros aquellos muchachos, aquellas muchachas que se van a casar, que es la importancia que tiene el perdón en el matrimonio. O sea, desde que se van a casar, ya por adelantado saber que habrá cosas que va a haber que perdonar. Luchi dice cerrar un poco los ojos, pero efectivamente que perdonar, ¿verdad? Que un poco hacerse loco a veces, ¿verdad? O con clara conciencia decir, mira, no, esto no va a dañar nuestra relación, ¿verdad? Yo digo que no se trata de perdonar y olvidar, sino de perdonar y aprender. Ir tomando esas lecciones que la vida nos da, pero clarísimo es que en más de una ocasión, a lo largo de los años que lleva uno en el matrimonio, uno tiene que aprender a perdonar grandes y pequeñas cosas. Sí, creo que quizás los televidentes están pensando, bueno, pero no se perdona todo. Habrá algunas poquísimas cosas, ¿verdad?, que realmente pues uno quizá consideraría no perdonar, un tema de una violencia, cosas así, ¿verdad?, muy dramáticas. Pero hablamos del día a día en el matrimonio y cómo hoy en día, pues, en ese afán de vivir la vida, ¿verdad?, de como uno quiere, de ser feliz, porque hoy en día se nos vende mucho que tenemos que ser feliz. Una de las cosas que nos dicen es que no hay que perdonar, que, ¿verdad?, que uno no tiene por qué aguantarle a nadie. Lo cierto es que toda relación estrecha, toda convivencia íntima, mucho más una relación matrimonial, va a requerir de que tengamos esa generosidad de corazón de perdonar y de perdonar, ¿verdad?, como decía Roger, auténtico, un perdón auténtico. Sí. Muchas veces decimos, yo perdono, pero llevo cuentas, ¿verdad? O yo perdono, pero no olvido. El matrimonio es donde realmente pues, tenemos que hacer ese trabajo de saber perdonar y darle vuelta a las páginas, porque es ahí donde se fragua nuestra felicidad. Entonces, el no querer perdonar ¿verdad?, por orgullo, por soberbia, porque te lo dije, ¿verdad?, porque tengo la razón, muchas veces perdemos el norte de lo verdaderamente importante. El matrimonio no es quién gana más pleitos, Roger, o quién tiene la razón, o quién se impone sobre el otro, sino es tener esa humildad de reconocer que todos cometemos errores, ¿verdad?, que en realidad pues, nadie lo hace a propósito, que son temas que nosotros, como decía Roger, tenemos que aprender. Y es ahí donde realmente tenemos que ser generosos y entender que el perdón es una calle de doble vía, porque perdonamos al otro, pero también de alguna forma nos damos paz, porque qué difícil un matrimonio donde siempre estamos, ¿verdad?, enliados, empleitados, donde hay resentimiento, donde hay, ¿verdad?, una contabilidad de cuántas veces me lo has hecho. Es muy difícil que un matrimonio salga adelante si no tiene de entrada esa convicción clara de que, bueno, ambos nos vamos a equivocar y así como tú me perdonarás, yo también sabré dejar que las cosas deslicen a veces. Claro. O sea, de lo que se trata, ustedes que nos están viendo y que es bueno que hablen este tema con sus hijos, sobre todo si están hablando ya de casarse, o la gente que nos está viendo está hablando ya de casarse. Hay que considerar estas cosas. O sea, uno no se puede casar con una venda y a ver qué pasa, como entrar a un cuarto oscuro y que enciendan la luz y a ver qué me encuentro aquí. Porque el pronóstico no es bueno, ¿eh? O sea, lo mejor es ir con todas las cartas sobre la mesa. Habrá algunas que van a dársele vuelta hasta que ya estén casados, como dice doña Gracia, porque es la verdad. O sea, hasta que uno se casa se termina de conocer del todo. Pero hay menos posibilidades de fracaso cuando hay más conocimiento, cuando el porcentaje de conocimiento es mayor, porque las sorpresas serán menores.
Porque habrá sorpresas, ¿eh? No crean que habrá sorpresas. Uno se casa y luego el cónyuge o la cónyuge lo sorprende con defectos que uno no había visto, que los tiene bien escondidos. Pero ahí es donde va a entrar la grandeza de alma que dice Luchi, capacidad de comprensión, de perdón, ¿verdad? De ser empático con el otro, pero ya habrá mucho camino andado por adelantado. Así es la vida, es complicada y tenemos que poner los medios para que realmente la aspiración a la felicidad sea factible, que no sea una ilusión, un sueño, sino realmente sea parte de nuestra vida. ¿Les parece? Bueno, de nuestra parte es todo por hoy. Ya nos veremos en otra ocasión aquí en Suyapa TV en la Hora de la Familia.